En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con nuestras pequeñas prédicas, continuando con el catecismo del Papa San Pío X. Habíamos dejado para comenzar con el propósito de enmienda, es decir, la intención sincera de cambiar. Leemos entonces las preguntas respectivas para la prédica y la clase de hoy. 732 del Catecismo de San Pío X. ¿En qué consiste el propósito de enmienda? En la confesión. El propósito de enmienda consiste en una firme resolución de nunca más pecar y de emplear todos los medios necesarios para evitarlo. Es una de las condiciones para que valga la confesión. Si yo no tengo propósito de enmienda, la confesión es para cambiar, para tener la intención de cambiar. Si yo no tengo propósito de enmienda, la confesión es inválida. Yo tengo que ir a confesarme pidiendo perdón, arrepintiéndome, y el verdadero arrepentimiento pide la intención sincera de no hacer más los pecados. Ante Dios no serviría prometerle que uno va a seguir haciendo los pecados, pero en menor cantidad. No, eso es inválido. El propósito de enmienda tiene que ser la intención sincera de nunca más pecar, ni los pecados concretos que hice, ni ningún pecado mortal. Siguiente pregunta, 733. ¿Qué condición ha de tener el propósito de enmienda para ser bueno? El propósito, para ser bueno, ha de tener principalmente tres condiciones. Ha de ser absoluto, universal y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que sea absoluto el propósito de enmienda. Propósito absoluto quiere decir sin condición alguna de tiempo, lugar o persona. Los sacerdotes en la vida sacerdotal escuchamos a veces cosas muy curiosas charlando con la gente y uno tiene la impresión de que a veces la mentalidad de las personas es: no voy a pecar siempre y cuando no se me presente la oportunidad. Lo digo en forma campechana: usted está loco. Usted tiene que no pecar, se le presente o no se le presente. Lo pones como decir: yo no hago pecado siempre y cuando no se me presente la oportunidad. Eso es no sé qué palabra usar. Usted tiene que pecar jamás, jamás. Se le presente o no se le presente la oportunidad. Si no, es no hacer pecado hasta tanto se me presente la oportunidad. Eso es cualquier cosa menos la vida de un hijo de Dios, menos la vida de un católico, y así le va a ir en el juicio. Entonces, sin condiciones, no peco y no peco, se me presente o no se me presente la oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que el propósito, segunda cualidad, tiene que ser universal, el propósito de la enmienda. Respuesta: propósito universal quiere decir que debemos tener voluntad de evitar todos los pecados mortales. No, algunos sí y otros no. Todos los pecados mortales, tanto los ya cometidos como los que pudiéramos cometer. Para estar arrepentido, yo le tengo que decir a Dios con sinceridad de mi intención de no cometer jamás de nuevo ningún pecado mortal. Ni los que ya hice, ni los que pudiera hacer. Ningún pecado mortal. ¿Qué quiere decir? Que el propósito de enmienda tiene que ser eficaz. Pregunta 736. Propósito eficaz quiere decir que hemos de resolvernos firmemente a perderlo todo antes de volver a pecar. Hemos de proponernos huir de las ocasiones peligrosas, desarraigar los malos hábitos y cumplir las obligaciones contraídas a consecuencia de nuestros pecados. Perderlo todo antes de volver a pecar. No hay muchas personas que piensen así estamos los católicos. ¿Cuántas personas, si tienen que recurrir a la mentira, recurren sin ningún problema? El buen católico no miente. O cambia de tema, o hasta puede decir: no, de ese tema no quiero hablar, no estoy obligado a hablar de todos los temas. O responde la verdad. Y se recurre a la mentira, en muchos casos sin problema. Así somos los católicos. Perderlo todo antes de volverlo a pecar. Si mal no recuerdo, San Ignacio de Loyola, estoy casi seguro, en los retiros espirituales, en una de las anotaciones, habla
de 3 conversiones de un ser humano. La primera gran conversión tiene que ver con esto, perderlo todo antes de volver a pecar. Dice él, la primera gran conversión que tiene que tener un ser humano es estar dispuesto a perderlo todo, incluso la vida, antes de cometer un pecado mortal. El pecado mortal me vale el infierno, si me muero así, uno solo, peor si tengo muchos. Perderlo todo, incluso la vida, antes de cometer un pecado mortal. Esa es la primera gran condición y la primera gran conversión de un ser humano, porque es necesaria para la salvación, si no, no me voy a salvar. La segunda gran conversión que dice San Ignacio de Loyola es, más arriba todavía, estar dispuesto a perderlo todo, incluso la vida, antes que cometer un pecado venial deliberado. Es decir, que yo sé perfectamente que eso que voy a decir, una mentira, por ejemplo, es un pecado, y si bien tengo conciencia de lo que voy a hacer, igual lo hago. Esa es la segunda gran conversión, ya para una gran santificación personal. Repito, primera gran conversión, perderlo todo, incluso la vida, antes de hacer un pecado mortal. Si no, no me voy a salvar, si no me voy a ir al infierno. Segunda gran conversión, más elevado en la vida espiritual, perderlo todo, incluso la vida, antes de hacer un pecado venial deliberado, el que yo sé perfectamente que eso está mal, e igual lo hago. Y tercera gran conversión, intentar quitarse de uno, difícil, es toda la vida trabajando en eso, incluso las imperfecciones, dice él, como la tercera gran conversión. Si no son las palabras literales, es la idea, en este momento no me acuerdo con la máxima literalidad, las imperfecciones, es decir, los pecados veniales semi-deliberados, en los que uno no tiene plena conciencia, tantas imperfecciones, y ir corrigiéndoselas para mayor santificación personal. Pregunta 737. ¿Qué se entiende por... y acá una de las últimas características del propósito de enmienda eficaz dice, estar dispuesto a cumplir las obligaciones contraídas a consecuencia de nuestros pecados. Muchas veces uno adquiere ante Dios obligaciones y responsabilidades por haber hecho ciertos pecados. Padre, yo soy profesor de un colegio y les enseñé a mis alumnos que la unión libre está bien. No solamente se tiene que confesar, sino que le tiene que decir a sus alumnos, y si no, castigos inmensos va a tener de parte de Dios. Le tiene que decir a sus alumnos que la unión libre está mal y que eso manda al infierno y un pecado mortal. Yo les fomenté a mis alumnos que hicieran anticoncepción y planificación. No solamente se tiene que confesar, sino que está obligado ante Dios a decir a sus alumnos que la planificación es un pecado mortal y manda al infierno. La familia numerosa, y solamente dentro del matrimonio, por supuesto, la familia numerosa, eso es lo católico, por más de que seamos más pobres, como eran nuestros abuelos, y tienen que volver a ser. Padre, me enfurecí con mi vecino y le rompí con una piedra una ventana sin que se diera cuenta él. Dios lo perdona, pero adquiere la obligación ante Dios de ir a arreglar el vidrio. Tiene que arreglar la ventana. Padre, me tenté en la tienda que trabajo y cogí plata de la caja. Dios lo perdona, pero la obligación que usted asumió ante Dios ahora le obliga a devolver. Entonces, muchas veces los pecados... Me puse a hablar a favor del aborto, Padre, soy un profesor en la universidad, medicina. Dios lo perdona, pero ahora tiene la obligación de hablar en contra. Los pecados muchas veces crean obligaciones ante Dios que tenemos que cumplir. Ahora sí, siguiente pregunta, 737, ¿qué se entiende por hábito malo? Hábito malo se entiende por la disposición adquirida, de caer con facilidad en aquellos pecados a que estamos acostumbrados. Un hábito malo se me termina formando porque yo repito, invento 500 veces el mismo pecado mortal, pongamos. Termina haciéndose no solamente un pecado, sino una mala costumbre, un mal hábito. Una persona que es alcohólica, tanto tomar de más, se le termina creando un mal hábito del alcoholismo. Los pecados de lujuria, tanto pecar de lujuria, se le va creando un mal hábito de pecar de tal o cual manera de lujuria. Los pecados en su repetición terminan produciendo hábitos malos, que son más difíciles de quitar. Todo se puede quitar y de todo uno puede cambiar, pero son más difíciles. Última pregunta por hoy, 738.
¿Qué hemos de hacer para corregir los malos hábitos? Para corregir los malos hábitos hemos de velar sobre nosotros mismos, estar pendientes de no caer en los riesgos o ocasión de volver a pecar. Hemos de rezar frecuentemente. Ningún ser humano puede solo en la vida espiritual. Ningún ser humano puede solo salirse de sus pecados y lograr la salvación eterna. O nos apoyamos en lo que Dios ofrece para tratar de cambiar, o no seremos capaces de cambiar. Lo más común, la oración y los sacramentos. Entonces hay que rezar mucho para poder salir de los malos hábitos y dejar de pecar. Otro consejo, confesarnos a menudo. Si yo quiero salir de malos hábitos que he creado con mis pecados, me tengo que confesar mucho más frecuentemente que el común de las personas. Y poner en práctica los consejos y remedios que me da el sacerdote. No hagas esto, y voy y hago eso. Pero entonces, lo digo también paternalmente, eres bobo. Te digo que no hagas eso, haces eso. Entonces yo no voy a salir nunca de los pecados. Allí dejamos hoy, ya tienen algunos conceptos para reflexionar. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.